Usuarios de Reddit. ¿Qué es lo más impactante que has descubierto sobre un amigo o familiar después de su muerte? Descubrí que mi tío había sido asesinado, pero siguió vivo lo suficiente como para decirle a su esposa quién era el asesino. Fue el hermano de su esposa. Yo era bastante joven cuando él murió, así que mi madre nunca me dijo la verdad hasta que le pregunté hace poco. ¿Denunció a su hermano? Sí, el tipo fue atrapado justo después y fue a la cárcel. ¿Saben el motivo? Mi tío le había prestado dinero y le pidió que se lo devolviera. Mi abuelo mató a alguien conduciendo borracho cuando era más joven, y eso le persiguió durante el resto de su vida. Más tarde, se disparó, accidentalmente, mientras limpiaba su pistola, pero mi padre y mi tío estaban convenientemente pasando la noche en casa de sus abuelas esa noche. No fue hasta que fue un poco mayor que mi padre se dio cuenta de que era un intento de suicidio. Dejó de beber justo antes de que yo naciera, y la persona que conocí era un completo giro de centésimo octogésimo respecto a quien era cuando bebía. Había nacido para ser abuelo, y me alegro de que pudiéramos ver esa faceta suya después del infierno que se había causado a sí mismo y a los demás durante tantos años. Mi abuelo tenía una familia secreta con la que se mantuvo toda la vida y de la que nunca dijo una palabra. Había fotos de graduación, tarjetas de Navidad, todo el asunto. Nos sorprendió completamente. Conocí a los 4 novios de mi madre en su funeral. Fue una sorpresa para ellos y para mí. Mi tío abuelo se disparó en la cabeza con un rifle de caza justo antes de que sus hijos entraran por la puerta del colegio. Su carta de suicidio decía que quería que lo encontraran para que supieran lo mucho que le habían arruinado la vida. Eran muy jóvenes cuando murió y nadie supo de la carta hasta que nuestra tía abuela murió muchos años después. Encontrar la carta supuso una nueva capa de dolor para los niños. Mi padre renunció a una beca del 100% para hacer un doctorado en matemáticas para trabajar y mantener un embarazo imprevisto. Yo realmente quería enseñar y tenía un talento innato. En los 60 años que le conocí, nunca mencionó el doctorado ni la oportunidad de la beca. Ni una sola vez. Me enteré revisando sus papeles después de su muerte. El padre de mi mujer falleció hace más de 10 años. Cuando crecía tenía 2 medios hermanos, su madre se había casado 2 veces antes de casarse con el padre de mi mujer. Durante todo el bloqueo inicial de COVID, decidió revisar por fin todas las fotos familiares que había recibido de sus padres a lo largo de los años. Su madre fue trasladada a una unidad de cuidados de la memoria por demencia hace un par de años. Está identificando a los miembros de la familia y se pone en contacto con ellos en Facebook ofreciéndoles copias de las fotos en las que aparecen si las quieren. Pero hay una foto de ella y un chico que parece ser un par de años mayor que ella no puede identificar. Así que empieza a preguntar a los distintos familiares con los que ha contactado. Uno de ellos le dice que es su medio hermano. Un medio hermano que ella no sabía que tenía hasta ese mismo momento, cuando recordó instantáneamente un comentario que su padre le había hecho cuando era muy joven. Resulta que vive a 20 minutos de nosotros. Lo encontró en Facebook y se puso en contacto con él. Pasaron varios días enviando mensajes de texto. Resulta que su madre no quería tener nada que ver con el padre de mi mujer después de que se divorciaran y no lo quería cerca de su hijo. En lugar de luchar contra ella, el padre de mi mujer dejó de ver a su hijo. Después de corresponder durante un par de semanas, él y su hijo pasaron por nuestra casa para saludar. Nos llevamos muy bien. Él y yo nos enviamos mensajes de texto con bastante frecuencia porque ambos hemos pedido un bronco que estamos esperando. Mi mujer y él también se envían mensajes de texto al menos una vez a la semana. Hemos salido a cenar con ellos y estamos hablando de hacer un viaje juntos pronto. Cuidé de mi padre antes de que falleciera y también me encargué de sus finanzas después. Soy la menor de 4 hermanos. Me enteré de que mis padres se divorciaron mucho antes de que yo fuera concebida. Eso, sumado al hecho de que yo tengo el pelo rubio y los ojos azules y todos mis hermanos tienen el pelo oscuro y los ojos marrones, hizo que empezara a hacer preguntas a mi madre y a otros miembros de la familia. Al principio, mi madre lo negó, pero después de que los resultados de Ancestry mostraran que otro hombre era mi padre biológico, se sinceró.
Mi madre descubrió hace unos 10 años que su padre biológico era en realidad el socio comercial de mi abuela que actuaba como amigo de la familia y mi madre se refería a él como su tío. Falleció cuando ella tenía solo 7 años. Mi supuesto abuelo biológico confesó unos años antes de su muerte que tenía sospechas al respecto. Después de algunas investigaciones y una prueba de ADN, mi madre lo confirmó. Cuando se enfrentó a mi abuela al respecto, la respuesta de mi abuela fue: "¿Y has tardado tanto en darte cuenta?". De hecho, a mi bisabuelo no se lo comió un oso en el monte Venir, era guardabosques. En cambio, había engañado a mi bisabuela y fue expulsado sumariamente del pueblo por sus hermanos. Se trasladó a Alaska y nadie supo que había sido de él hasta que localizamos su tumba, muchas décadas después. Cuando tenía 16 años, mi madre y yo vivíamos en la pobreza. El contrato de arrendamiento de nuestra casa se acercaba y no iba a ser renovado. Los nuevos propietarios querían hacer algunas reparaciones desesperadamente necesarias en la casa, ya que no había pasado ni una sola inspección desde el día en que nos mudamos. No teníamos otro sitio al que ir. De repente, el tío de mi madre, mi tío abuelo, se presentó y nos ofreció ir a vivir con él. Había sido el tío favorito de mi madre cuando ella crecía, pero habían perdido el contacto antes de que yo naciera. Resulta que vivía a pocas horas de aquí y necesitaba ayuda para vivir. Su salud era mala y se estaba deteriorando. Mi madre se ocupó de él, llevándolo a las citas con el médico, ayudándolo después de las operaciones, etc. Durante años, ella lo hizo y, a cambio, él cuidó no solo de ella, sino de mí e incluso de algunos amigos míos. Él y mi madre eran las almas más bondadosas y generosas que había conocido, y durante mucho tiempo dije a todo el mundo que era como el padre que nunca tuve. Murió justo después de las Navidades, unos 14 años más tarde, una semana antes de mi 30º cumpleaños. Ingresó en el hospital el día de mi cumpleaños y menos de una semana después ya no estaba. Fue una operación de más y no tuvo fuerzas para salir adelante. Me quedé con mi madre todo el tiempo que pude, tratando de ayudarla a averiguar cuáles serían sus próximos pasos. Había hecho un testamento, dejándole todo. Su casa, sus cuentas bancarias, todo. Pero el testamento había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Buscamos por todas partes, pero nunca lo encontramos. Lo que sí encontré, sin embargo, fue un certificado de matrimonio. Mi madre estaba casada con su tío, y lo había estado durante más de una década. Verás, un día ingresó en el hospital para ser operado y, durante el proceso, los médicos se dieron cuenta de que necesitaría una segunda operación. En lugar de mantenerlo anestesiado, tuvieron que dejar que saliera de él y que fuera lo suficientemente coherente como para consentir la segunda operación. Como su sobrina, mi madre no tenía nada que decir al respecto. ¿Por qué no hacerla simplemente apoderada? Tenía un seguro médico y una jubilación increíbles. Al convertirse en su esposa, pudo ser incluida en su seguro médico. Ella estaba envejeciendo, le separaba aproximadamente una década de edad y necesitaba asistencia sanitaria, dental y oftalmológica. También era la beneficiaria de su seguro de vida después de su muerte, así como de su seguridad social y de las prestaciones para veteranos, con lo que se aseguraba de que la cuidaran mucho después de su muerte. Nunca pude llamarlo mi padrastro en vida, porque nunca lo supe. Mi madre siempre tuvo miedo de que no lo entendiera o de que lo juzgara. Su relación no era física. Mi madre es una superviviente de así y siente repulsión por el sexo, y su salud era demasiado pobre y sus medicamentos demasiado severos para que pudiera hacer algo de ese tipo. Entiendo por qué no me lo contaron, porque dudo en contárselo a otras personas. No es un secreto oscuro ni nada de lo que me avergüence, porque sabía que la naturaleza de su relación no era así. Pero definitivamente es algo que requiere una explicación y es difícil saber cómo se lo va a tomar alguien.